Excelente, Mari. Bueno, ya pasamos por el cuerpo, ahora es el turno de la parte lingüística y cognitiva. ¿Qué herramientas podemos utilizar en esos aspectos? Gracias, Alex. Sí, la parte lingüística nos importa mucho además porque somos seres que vivimos en el lenguaje. Ujú. Entonces, vamos a ver qué herramientas nos ofrece la ciencia y unos autores que hemos estudiado y la experiencia que traemos de nuestros ejecutivos y de saber cómo las personas reaccionan o reaccionamos, porque eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Entonces, hay un primer punto que además me apasiona muchísimo hablar de eso. He escrito varios artículos del tema y es el primer punto son las conversaciones con nosotros mismos. Creo que eso es súper importante porque a partir de cómo hablamos con nosotros mismos es cómo nos vamos condicionando emocionalmente a hablar con los demás. ¿Has reparado sobre cómo es tu conversación interna? ¿Cómo te hablas? ¿Te hablas como ese coach o como esa persona que te anima a ser cada día mejor? ¿O por el contrario te hablas como tu peor juez? Si tu papá fue duro contigo, esta voz interior o Ujú. esta voz interna es peor. Es muy importante para poder manejar nuestras emociones y gestionarlas y tener conversaciones empáticas con los demás, que primero lo seamos con nosotros mismos. Así que aquí podemos utilizar unas técnicas de entrenamiento cerebral. La doctora Marian Rojas Estapé dice que los seres humanos nos gusta cuando tenemos dificultades porque a partir de las dificultades tenemos oportunidades de aprendizaje. Eso suena raro y suena un poco contradictorio, pero la verdad es que he trabajado muchísimo el tema de crisis y me consta, y lo he visto en la práctica, que cuando las organizaciones y los ejecutivos entran en modo crisis y dicen, esto está terrible, es lo peor que nos pudo pasar, después, al cabo del tiempo, dicen, si no nos hubiera pasado esa crisis, no nos habríamos dado cuenta de esto. Y sucede en muchas de las cosas que hacemos todos los días. La pandemia, que fue muy dura para Ujú. todos, también trajo montones de oportunidades. Entonces, ver las crisis como oportunidades un poco nos muestra que nuestro cerebro aprende mucho más y interioriza aprendizajes a partir de la dificultad. Otro ejemplo es cuando entrenamos, y eso lo dice mucho Andrew Huberman, que tiene un podcast, es neurolingüista, él es un científico de la neurociencia y nos enseña muchísimas cosas sobre esto. Él dice, tenemos que hacer cosas difíciles progresivamente para Ujú. enseñar a nuestra mente y a nuestro cuerpo que podemos cambiar hábitos. Y lo dice Exacto. también James Clear en su libro sobre hábitos atómicos. Y a mí me encanta esto porque yo lo practico en el gimnasio cuando hago rutinas y es cómo exijo más a un músculo así no quiera o cómo mi disciplina deportiva la exijo así no quiera. Y eso que hace que yo me sienta más satisfecha al final de ese esfuerzo. Entonces, hoy no me quiero levantar, no quiero ir al gimnasio, pero si yo hago un esfuerzo y me siento incómoda y paso la dificultad, lo que yo haga me va a dar mucha más retribución. Entonces, aquí son dos temas, la conversación interna y cómo disciplino mis hábitos, porque una cosa está aliada con la otra. Si yo creo en que yo soy una persona disciplinada, que soy una persona que puedo ser autogestora de mis propios progresos, entonces voy a hablarme como ese coach. Voy a decirme, no, 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 tú sí puedes, levántate y te vas, báñate con agua fría helada y Ujú. aprende que puedes sacar aprendizajes de ahí y todos los días voy exigiéndome un poco más, pero en el sentido positivo, no en la crítica, no en decir eres bueno para nada o traer las voces del pasado que dijeron no te puedes ganar la vida Ujú. siendo un artista o Exacto. eres muy mala para las matemáticas. Todas esas conversaciones que tenemos y que fuimos interiorizando y las adoptamos como propia, pues no, no tienen que ser así. Podemos reeducarnos y para eso reeducamos el cerebro y para eso hacemos todas esas acciones que nos sugieren ellos de entrenar el cerebro a través de nuestros hábitos. Entonces espero que sea claro, pero aquí el mensaje de fondo que quiero dejar es nuestras conversaciones con nosotros mismos tienen que buscar empoderarnos, hacernos mejores, no criticarnos y no minimizarnos. Entonces esa sería una primera herramienta cognitiva. Ahora la otra, que ya la mencionamos Ujú. también al principio, es la de la granularidad lingüística. Entonces la doctora Lisa Feldman Barrett nos da muy buenos tips para hacer la granularidad emocional
y ponerle etiquetas a lo que sentimos. Ella dice, cuando entramos a ser más precisos, y para eso si yo no sé qué es lo que estoy sintiendo, pues me hago preguntas, indago sobre cómo me estoy sintiendo. Siento depresión, tristeza, aburrimiento o simplemente siento desgano. Inclusive esto me recuerda todo el tema de la dopamina que decía la doctora Marian Rojas Estapé, que cuando estamos tan adictos a la dopamina empezamos a perder interés en las cosas. Entonces, por ejemplo, en esto si podemos decir he perdido el ánimo, he perdido el sentido de propósito, entonces tengo que entrar a entender cómo tengo que corregir y habrá cosas que debo pedir ayuda para corregirlas y otras que yo mismo puedo gestionar esa respuesta o esa corrección, que es lo que necesitamos entender. Entonces eso es otro de los elementos de esas herramientas lingüísticas y cognitivas. Y el tercero, no menos importante, tiene que ver todo con el coaching ontológico, con la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje, que la ha tratado mucho el doctor Rafael Echeverría, y me encanta, nos permite entender que lo que hacemos del mundo es una interpretación, porque nosotros no vemos el mundo como el mundo es. Vemos el mundo con nuestra propia mirada, desde nuestros prejuicios, desde nuestros aprendizajes. Entonces, como ya tenemos unos diagnósticos claros del mundo, pues de esa manera es que actuamos. Y el doctor Rafael Echeverría nos dice, no, a partir del lenguaje yo puedo entender que tengo muchas interpretaciones. Y él dice, inclusive, yo puedo cambiar el pasado. Y esto pues suena, wow, yo no puedo cambiar el pasado, no puedo cambiar los hechos. Entonces uno dice, no, yo el pasado no lo puedo cambiar. Pues sí, él dice, sí puedes cambiar el pasado. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar la interpretación que hiciste de ese hecho que pasó. Y eso es súper importante, porque cuando revisitamos nuestras frustraciones, nuestros momentos que decimos, es que yo me frustré en ese momento o yo me paralicé desde ahí, no puedo volver a hacer las cosas como tocan, pues ve y revisitas ese lugar y dices, ¿qué tal si yo pienso, no, mi papá y mi mamá en ese momento hicieron lo mejor que pudieron? Exacto. Y yo estoy agradecida porque hicieron lo mejor que pudieron. No me quedo en la frustración o en el trauma de lo que yo sentí en ese momento a esa edad. Entonces, eso también es todo un análisis ontológico del lenguaje que utilizamos, de nuestras propias conversaciones, las mismas de las que estábamos hablando, pero en general de muchas circunstancias. Separar juicios de hechos a mí me funciona muy bien, porque a veces tú oyes a una persona que te está diciendo unas cosas o dice unas cosas que te molestan y dice, bueno, de eso la mitad son juicios de valor que tiene esa persona, pero tiene esos juicios de valor por su educación, por sus antecedentes, por su realidad. Entonces, si yo logro no tomármelo personal y dejar que esa persona sea así, pues no voy a engancharme. Recuerden que el que se engancha pierde. Entonces, esa es otra herramienta que me gusta mucho y todo lo que concierne a el lenguaje que utilizamos en la vida diaria y cómo podemos ayudarnos a partir de eso. También otra técnica es el parafraseo, que me gusta mucho. Lo que tú quisiste decir fue esto. O la otra técnica es como la del traductor. Tú que haces voiceover sobre cosas. Es como si alguien me dice una cosa, yo la repito como si la estuviera traduciendo. Eso le permite a la otra persona también, si es una cosa ofensiva hacia mí, desmontarse un poco de eso. La gente no espera que le contestes repitiendo lo que ha dicho, pero también me sirve a mí para reforzar, ¿es esto lo que entendí? ¿Entendí bien? Entonces, esas técnicas ayudan a que no tengamos una respuesta emocional que después vamos a lamentar, sino que comprendamos mejor. Que no seamos tan reactivos. Exactamente. Sí. El coaching ontológico es tan poderoso porque nos ofrece la posibilidad de cambiar el pasado. No porque cambiemos los hechos, sino porque cambiamos la interpretación que fijamos como verdad absoluta. Muchos dolores emocionales no provienen de lo que ocurrió, sino del significado que le dimos en ese instante. Cuando revisamos ese episodio desde una nueva perspectiva, con más herramientas y más madurez, podemos resignificarlo y sanar. Cambiar la interpretación libera energía emocional atrapada y nos permite avanzar con más ligereza y poder personal. Los hechos influyen en nuestra vida, pero son nuestras interpretaciones las que determinan las emociones con las que respondemos al mundo.